Hola, muchas gracias. Y puedes decir tu nombre y la fecha de hoy. Sí, hola, ¿cómo andás? Yo me llamo Yester Basmajian Chamikian y hoy es 18 de diciembre de 2024. Bueno, gracias. Y para empezar, ¿puedes contarme un poco sobre la historia de tu familia, tus antepasados antes del genocidio? Bueno, sé muy poquito. Sí. De la familia de mi papá, sé que eran de una ciudad que está ahora en Turquía, ni siquiera está dentro de la Armenia, del Tratado de Sèvres, de lo que es Armenia Occidental, que se llama en armenio Gezaria y en turco Kayseri. No sé, sé que mi abuelo y mi abuelo se llamaba Sarkis Basmajian, mi abuela se llamaba Yester Aytayan de Basmajian. No sé los segundos apellidos de mis abuelos. Ellos tuvieron 7 hijos. El mayor se llamaba Nazaret, después vino Haigui, después vino Krikor, después vinieron unas mellicitas que se llamaban Isabel y Victoria, que murieron muy chiquititas. Después tuvo otra hija, mi abuela, que se llamaba Isabel, le puso Isabel igual que a una de las fallecidas. Y el último fue mi papá de Ikran. Mi papá nació en 1915, no sabía la fecha, el día que había nacido. Soy primera generación, parece muy raro porque a esta altura es difícil encontrar, pero es que mi papá era el más chiquito de su familia, era bebito, y aparte mi papá se casó mayor y me tuvo de mayor, ¿viste? Con 50 años. Yo tengo 61. Lo que sé es que por los relatos de mi tía Igui, vivían en un lugar grande que era como campo, que tenía muchos olivos plantados. Una niñez muy feliz, por lo que me decía mi tía. No hablaba mucho tampoco, ojo, eso es importante, que no hablaba mucho. Y tenían un perro que se llamaba Fidel, que a mí siempre me llamó la atención, porque Fidel es un nombre que no es armenio, es un nombre español, y creo que es español Fidel, ¿no? Sí, creo que sí que es español. Y bueno, eso con el tiempo me dije, bueno, era una gente relativamente culta, eran una familia culta porque le habían puesto un nombre, yo qué sé, raro, diferente al perro, ¿no? Ella hablaba siempre de los olivos y de los nogales que tenían y que bueno, nunca me habló nada sobre el exilio, o sea, sobre las marchas. Nunca me habló nada de lo que le pasó, pero yo creo porque arrastraba traumas enormes, mi tía. Sé que a mi abuelo lo degollaron, y mi abuela y al hermano mayor de mi papá, a Nazaret, se lo llevaron los turcos. Nunca más mi abuela supo nada de él. Hasta el día que se murió mi abuela, se murió con el dolor de no saber qué había pasado con ese hijo que se le habían llevado a los turcos, con todo el dolor, ¿no? O sea, del abuelo, de toda su familia diezmada. No sé cuántos hermanos tenían mis abuelos, no sé absolutamente nada. O sea, de esa rama de la familia Basmajian no hay rastros reconocibles o identificatorios o perseguibles por algún lugar, no hay nada. Mi abuela llegó a Beirut con 4 hijos, con Hagui, con Krikor, con Isabel y con Dikran. Ya el mayor se lo habían llevado los turcos y las mellicitas se habían muerto de muy chiquititas. Y en Beirut, porque eso sí sé, mi familia es familia de alfombreros, hacían alfombras. Entonces, en Beirut, mi abuela y mi tía Haigui trabajaban en la fábrica de alfombra de franceses. Era un protectorado francés el Líbano en ese momento y ellos trabajaban en la fábrica de alfombra de los franceses y mi papá quedaba a cargo de su hermanita mayor, que era 2 años mayor. Tampoco es una cosa que dijeras, era mucho más grande, pero bueno, había que conseguir dinero para alimentar a la familia, ¿no? A mi tío Krikor
mi abuela lo mandó de muy jovencito para América del Sur. O sea, creo que se había como corrido la novedad o la noticia entre los armenios en Beirut de que en América del Sur habían posibilidades de vivir y de progresar o de trabajar, de vivir en paz, de trabajar y vivir en paz sin nadie que te odiara, sin nadie que te persiguiera, sin nadie que te matara, sin miedos. Entonces, claro, la mujer lo que hizo fue juntó dinero y lo mandó al hijo mayor para acá. Así que ella se quedó sola en Beirut con mi tía Egui y con Isabel y Dikran. Mi padre no, tampoco hablaba mucho mi papá, ¿no? O sea, a veces preguntábamos y no hablaban. No hablaban, no hablaban y no hablaban. Lo que sí me contaba mi papá nadaba muy bien. Entonces me decía, nos decía, nosotros somos 3 hermanos, que en Beirut lo que hacía era como de payasito de los franceses. Se tiraba de los acantilados altos. Yo no conozco el Líbano, no conozco Beirut, pero se tiraba al mar Mediterráneo y iba nadando hasta los barcos, subía a los barcos y todos eran barcos franceses. Y todos los franceses ¡ah! Y le daban moneditas y él volvía con esas moneditas a la casa para darle a mi abuela. Que era súper peligroso, pero él lo hacía, él era bastante intrépido, ¿no? Después un hecho que a él lo marcó mucho y que a mí me marcó mucho también es que cuando él tenía 5 años, a su hermanita mayor, a Isabel, que tenía 2 años más, 7 años, la picó una mosca, así decían en la familia, y que se murió. Ahora yo tengo una foto para que veas, harapientos los dos. Isabel se ve que tuvo algún problemita porque tiene un pie más corto, una pierna más corta que la otra. Eso puede haber sido por las marchas, no sé, se habrá quebrado, no sé qué le pasó. Y la chiquilina se murió y entonces quedó mi abuela, mi tía Egui y mi papá, y mi tío Cricor estaba acá en Montevideo. Y eso a él lo marcó muchísimo, porque era su hermanita con pinche, ¿no? Era la que estaba todo el día con él, y bueno, y lo marcó mucho a él y me marcó mucho a mí, que fue más o menos lo que me decidió, o sea, lo que hizo que me decidiera hacer lo que hago en el trabajo. Cuando mi papá ahí fue a la escuela, fue a la escuela, contaba en forma pícara siempre que mi abuela lo había puesto de monaguillo en la iglesia armenia y que lo echaron porque hacía preguntas inapropiadas y que los curas dijeron no sirve y lo echaron. Siempre fue un tipo bastante cuestionador de todo mi papá, ¿no? ¿Y esto está en Montevideo? No, todo es en Beirut. Todo lo que te cuento es en Beirut. Okay, todo lo que te cuento es en Beirut. Y no sé mucho más. Sé que tenían relaciones con familias armenias allá, que las siguieron manteniendo acá en Uruguay. Por ejemplo, en mi familia cuentan que cuando a los 14 años mi abuela lo mandó para acá, solo. Sí. Sin idioma ni nada. Y lo mandó con un regalo para mi madre, que había nacido acá, era bebita mi mamá, había nacido acá, y se ve que se conocían las familias, y lo mandó con un regalo que mi papá, el primer contacto que tuvo fue cuando dejó el regalo a la familia por el nacimiento de mi madre. ¿Y qué fue el regalo? No sé, Sí. porque todas son cosas que me enteré después, porque mi mamá se murió cuando yo era muy chica. Sí. Y mi papá también, éramos bastante jóvenes cuando murió. Entonces, lo que tengo son recuerdos vagos de muchas cosas, algunos muy vívidos, ¿no? Como todo esto, porque era algo que a él lo movilizó mucho siempre y siempre nos contaba eso. Y hoy en día, con 60 años, digo, pucha, ¿por qué no le pregunté tal cosa? Pero cuando uno es chico a veces no se da mucha cuenta, o porque ves que les duele mucho y que sufren mucho, ¿no? Cuando yo era chiquita iba a la casa de mi abuela, ahora después te voy a hablar de la familia de mi mamá, que es la única abuela que conocí, porque esta abuela y Esther, la mamá de mi padre, murió en Beirut. Y cuando mi abuela murió en Beirut, ahí mi tía, que quedó sola, porque mi tía se quedó cuidando a mi abuela. Los relatos de mi tía eran, ella volvía a la fábrica y lloraba, todo el día llorando, todos los días llorando. Entonces ahí quedó sola y se vino a Montevideo con sus 2 hermanos varones que estaban acá, Cricor y Dikran.
y ahí quedaron los 3 hermanos juntos acá en Montevideo. Mis recuerdos eran de que mi papá iba a ver viejos amigos armenios, o sea, viejos porque mi papá era viejo y sus amigos eran viejos también, y se sentaban a veces en ronda, todos fumando, fumaban y miraban la nada. Y vos veías que los ojos a todos se les llenaban como de lágrimas, ¿viste? Me acuerdo mucho la familia Bishmishian, el viejo Bishmish le decíamos, Giragos Bishmishian, que es abuelo de Margarita, Rosita, Carlitos y Nacho. Entonces vivía por la calle Humberto I y se sentaban en el patio de adelante, en el jardín de la casa, los dos. Yo jugaba con Margarita, éramos chiquitas, y ellos, Bishmish era más viejo que mi papá, pero era flaquito y tenía una agilidad. El hombre se sentaba, ¿viste? O en cuclillas o en el piso con las piernas cruzadas, ¿viste? Yo hoy no puedo hacer, estoy gorda, pero aparte no puedo hacer nada de eso. Y yo veía al hombre, claro, y a mí me llamaba la atención eso, la agilidad que tenía el señor, y todo el día con el collarcito ese de cuentas, y fumando y mirando la nada y con los ojos llorosos, ¿viste? El dolor que tenía esa gente adentro me lo transmitieron, ¿viste? Me lo transmitieron de alguna manera. No sé si se transmite, viste que hay estudios que dicen que hay traumas que se transmiten genéticamente. Yo lo mamé mucho de chiquita eso. Y claro, soy diferente a mis compañeros de la misma edad, porque como yo tenía que haber sido segunda generación y soy primera generación, entonces sí, capaz que lo que viví es lo que vivieron los padres de los armenios de mi edad, ¿viste? Pero claro, porque mi papá se casó viejo y me tuvo veterano y me tuvo de grande. Bueno, después de eso también iban con otras familias. Mi tía Ewi nunca se quiso casar. Nunca se quiso casar, y de hecho ahora de grande tengo mis grandes sospechas de por qué no se quiso casar. Y es de esas cosas que nunca se hablan porque todavía nos sigue dando vergüenza, que es de las violaciones, ¿me entendés? Entonces era una mujer joven, fíjate, una chiquilina que tenía 13, 14 años durante el genocidio. Linda, era una mujer muy linda, muy bonita, y seguramente la debe de haber violado, porque ella tenía... no quería saber nada con los hombres, ¿viste? Había tenido un muchacho que vivía en San Pablo y que le escribía, y ella nada, no quería nada. Y también me acuerdo de otra conversación que yo presencié con otros amigos veteranos armenios de ellos. Bahan y Aknes era un matrimonio que vivía por Villa Española. Bahan Ayelian y Aknes Keoseyan estaban casados. Divino matrimonio, divinas personas. Yo, o sea, a pesar de que eran viejos, yo disfrutaba mucho cuando iba a la casa de ellos. Y me acuerdo que, porque parece que Bahan en Beirut estaba enamorada de mi tía, y mi tía no quería saber nada, ¿viste? Entonces Aknes un día agarra y le dice: vos no lo quisiste a él, todo en broma, ¿no? En turco hablaban ellos, y yo entendía bien turco. ¿Viste? Vos no lo quisiste a él, y él terminó casándose conmigo, así que muchísimas gracias, le decía, porque Aknes era una mujer muy fea, divina, pero, ¿viste? Poco agraciada, ¿no? Y decía, si no, ¿quién se iba a casar conmigo? Mira la cara que tengo, le decía. Y era divina Aknes, pero... y se reían, o sea, no lo tomaban como algo doloroso, ni lo tomaban como una humillación que mi tía no hubiera querido casarse con Bahan, sino que no quería, y se murió soltera, mi tía. Nunca tuvo, no se casó, no tuvo hijos, fue la madre sustituta que tuvimos nosotros cuando éramos chiquitos. Y claro, viste, cuando uno es niño hay muchas cosas que no se da cuenta, y después empezás a ahondar, empezás a ver, empezás a investigar, y ahí empezás a darte cuenta de muchas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, esto lo voy a contar ahora y se hace público y no me importa que se haga público. Yo era chiquita, 7, 8 años, capaz que menos, pero era chiquita, y nosotros teníamos el Hanut, le decíamos que era el comercio que estaba adelante. La primera habitación en mi casa era el Hanut, y después nosotros vivíamos atrás. Y me acuerdo que me sentó en el mostrador y me hizo prometerle que yo nunca me iba a casar. Y me dijo, el matrimonio es una mugre. Entonces, ¿cómo alguien puede llegar a pensar eso? Que yo era producto del matrimonio de su hermano con su cuñada, ¿no? O sea, entonces ahí dije, esta mujer tiene que haber sido muy maltratada durante el genocidio para tener esa aversión
al sexo masculino y no querer saber nada. Y lo digo, no me importa que esto lo vea todo el mundo, porque en realidad es un tema que nosotros tenemos que empezar a tratar y tratar. Lo empezó a tratar Susan Jardalian con la película Los tatuajes de mi abuela, ¿viste? Mi tía no estaba tatuada, ni había estado en ningún harén de nadie, siempre estuvo con su mamá, pero seguramente le hayan pasado cosas espantosas cuando era chiquita. Y que, ¿tú viste la película El amanecer de Aurora? No. Bueno, mírala, que es la historia de Aurora Mardigañán y está el libro también, y ahí vas a ver cómo iban los turcos de noche a las mujeres que estaban en las caravanas, las mujeres con sus hijos, porque los hombres ya no estaban, los habían matado a todos, cómo iban y agarraban a las chiquilinas y las violaban y hacían lo que querían con ellas. Si no, se las raptaban y se las llevaban. Entonces, lo dije, era algo que yo creo que pobre mi tía se merece un... Pobrecita. Todas esas mujeres merecen, ¿viste? Porque fue una vida muy dura en definitiva, ¿entendés? Porque sos una niña, estás viviendo una infancia feliz, estás haciéndote el yeís, como le decía, ¿viste? Bordando, tejiendo, y que te vean estos salvajes y te destruyan la vida, porque te destruyen tu familia, te sacan, te roban tu casa, te roban tu historia, te roban hasta la dignidad. Entonces hay que devolverle la dignidad a esas mujeres, ¿me entendés? Tenemos que devolverle la dignidad a nuestro pueblo, porque todavía hasta ahora siguen y siguen y siguen y siguen. Y los armenios somos como cualquier otra nación, hay buenos, hay malos. Yo hay armenios con los que no tengo relación, armenios con los que me he peleado, armenios con los que no me saludo, pero eso nos pasa porque somos humanos y hay relaciones humanas, pero merecemos la dignidad como pueblo que nos hicieron perder estos salvajes hijos de puta, que yo no me importa y lo voy a repetir siempre, porque mientras sigan negando el genocidio, aunque sean los nietos o los bisnietos, siguen siendo genocidas como sus antepasados, porque si no lo reconocerías lo que hicieron. Bueno, perdón, pero no, me sale eso, no, ¿me entiendes? Yo creo que mi tía Iwi se merece un reconocimiento, o sea, ella y todas las demás. Bueno, mi papá se vino a Montevideo con mi tío Cricor. Era un hombre bastante bandido. No es que sea bandido, él era... No podía, o sea, era como muy rebelde a todo lo que les había pasado, ¿me entendés? O sea, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué no tuve padre? ¿Por qué no tengo familia? ¿Por qué no tengo casa? ¿Viste? Y nos contaba que no le había gustado Montevideo cuando llegó, se quería ir a Buenos Aires y mi tío no lo dejó, se quedó acá con mi tío. ¿Sabes por qué no le gustaba a Montevideo? Sí, algunas cosas sí, ahora te las digo. Pero antes en el trayecto pasó por Marsella y estuvo un tiempito en Marsella. Un mes ponerle que haya estado, porque claro, se ve que compraban los pasajes más baratos. Entonces, Beirut, Marsella, entonces... Y era un niño, aparte, nunca entendimos cómo solito, si le falsificaron los documentos o qué, pues tenía 14 años. No le gustaba mucho, dice que al principio los maltrataban. Mi papá había empezado a trabajar de changador en el mercado, cargando bolsas de papas en los hombros, y que dice que un día le gritaron: ustedes nos vienen a robar el trabajo a nosotros, no sé qué. Entonces el trabajador del mercado agredió a mi papá y mi papá agarró y le tiró como 5 bolsas de papa arriba. No sabía ni hablar español, ¿no? Y vino la policía y como pudo mi padre se defendió y al final a mi padre no le hicieron nada porque se ve que los demás dijeron de que el lío lo había empezado el otro. Pero así es. Al principio no, pero después él se tuvo muchísimos amigos en el barrio. Él era zapatero, trabajaba en fábricas de zapatos y después se puso de zapatero en su casa. Yo no te dije, pero mi papá fue a la escuela en Beirut. Hizo, digamos que la primaria y tal. Mi tía Iwi no
no hizo la escuela, no sabía hablar armenio, solo hablaba turco. El relato de mi tía Ewi era que si te escuchaban hablar en turco te cortaban la lengua. Y bueno, yo hablaba turco con ella, aprendí turco con ella y cuando ella se murió me lo olvidé. Me acuerdo alguna palabra suelta, pero no puedo mantener un diálogo ni puedo entender, salvo alguna palabra suelta cuando hablan los demás, ¿no? Eso es mi familia paterna, digamos, ¿no? Bueno, y cuando mi tía se vino, creo que mi tío Cricor no se casó, tampoco se casó. Viste que, ¿entendés que pasa? Hay cosas que hacen que no tengan una vida como debería tener, como uno normalmente tendría, ¿no? Y mi papá sí, fue el único que se casó y de veterano. Bueno, eso de mi familia paterna, ¿no? Después vivía en el barrio del Cordón mi papá. Vivía con la hermana. Mi tío vivía por el centro. De mi familia materna no sé muchas cosas. Lo que sé está como muy, muy cortado. Sí sé, una prima me dijo que, porque hubieron problemas familiares cuando murió. Mi mamá murió cuando yo tenía 10 años, entonces ahí hubo como un quiebre en la familia. A mi abuela la recuerdo, y todos los sábados, yo iba todos los sábados a la casa de mi abuela y alguna vez entre semana también, y una señora súper divertida. ¿Viste? Es como que yo tuve una abuela que no supo sobreponerse la tristeza, que es mi abuela Esther, la mamá de mi papá, y por otro lado mi abuela Marnot, que era lo contrario, por lo menos con nosotros era lo contrario. Ella era una mujer muy divertida. Me acuerdo que siempre estaba vestida de negro y tenía el pelo larguísimo, por la cola o más, blanco, bien lacio y blanco, y ella siempre se peinaba con un rodetito acá y fumaba. Entonces también, esos recuerdos también, que a veces íbamos, siempre iba con mi madre, pero a veces también iba mi papá iba también, pero a veces iba mi tía Ewi también, y se sentaban los tres juntos también a fumar y a mirar la nada, o conversar cosas de antes. Mi abuela vivía en Sayago, tenía una casa con un terrenito al costado de la casa, donde a ella le gustaba mucho estar sentada y tomar el aire fresco. Se hacía, viste, tenía muchos minder. El minder es como un almohadón chatito. Entonces se ponía la silla con los minder y ella se quedaba ahí tomando el aire. Y a mí me gustaba mucho jugar, hacía tortitas de chocolate con una prima que vivía allá. Y yo la quería mucho a mi abuela. Y mi abuela le gustaba, era muy alegre y quería que le bailara o le cantara. Y cuando yo empecé en la escuela armenia, aprendí una danza que era las hilanderas. Entonces cada vez que iba a la casa de mi abuela me hacía bailar las hilanderas. Y yo iba haciendo así, bailando las hilanderas. Y ella aplaudía, feliz, contenta de vernos bailar, ¿no? Yo qué sé. A esa abuela la recuerdo alegre, ¿me entendés? O sea, no la vi llorar nunca capaz que sí lo hacía, pero no lo hacía delante de nosotros, ¿no? No la vi llorar nunca por sus muertos. Bueno, por lo que tengo entendido, esa abuela mía estaba casada y tenía 2 hijos varones. Y cuando llegaron los turcos al pueblo, metieron al marido y a sus 2 hijos adentro, con todos los hombres del pueblo, adentro de la iglesia, y prendieron fuego a la iglesia. Entonces todas las mujeres vieron cómo sus hombres queridos se morían quemados. Y ella quedó sola, y también, por lo que me dijeron, porque mi abuelo materno era menor que mi abuela, unos cuantos años menor que mi abuela. Que algo como que encontró a mi abuelo en los caminos y medio como que lo protegió, ¿no? Y después el hombre creció, el muchacho creció y se casaron. Y lo otro que también, en la realidad no sé cuántos años tendrían ellos. Y lo otro que me contó otra prima es que la hija, mis abuelos tuvieron 4 hijos, 3 mujeres y un varón. 2 mujeres, o sea, y se ve que le gustaban mucho las rosas a mi abuela,
porque la mayor se llamaba Gül en turco es rosa. La segunda se llamaba Gülbahar. Después mi tío se llamaba Garabet y mi mamá se llamaba Rosa en español. Así que era todo con las rosas. Así que tenía y en su casa tenía en el fondo de la casa toda una pared que era un rosal de rositas blancas. A la mayor, según relatos de mi prima, en realidad no era hija de ella, sino que la había adoptado. La nenita, mi prima me contó que el relato familiar dice que el padre de esa nenita la metió en una canoita, una lanchita, y la metió por el río para salvarla, y que la nenita empezó a gritar babá, babá por el padre, y ahí parece que habían turcos en la orilla, y vieron que había el hombre y le dispararon y lo mataron. Y quedó la nenita a la deriva en el barquito, en la chalanita, la canoita esa, y la agarró una familia de kurdos con K, y la adoptaron como si fuera hija de ellos. Mi abuela parece que llegó a ese pueblo y alguien le dijo que había una nenita armenia que tenían unos kurdos, y mi abuela la fue a ver, y la nenita era chica pero entendía y se acordaba, porque dice que los kurdos le decían que y cuando mi abuela le iba a reclamar, los kurdos le dijeron: no, vos tenés que decir que sos hija de nosotros. Y cuando la fueron a reclamar y preguntaron: ¿vos sos kurda? Le preguntaron a la nena: no, yo soy armenia. Y ahí se la dieron a mi abuela, y esa es mi tía Luisa. Nosotros le decíamos Luisa. Y bueno, y después nacieron en Beirut, Gülbahar, que es María, y Garabet. Y se vino primero mi abuelo a trabajar, después juntó dinero y se trajo a su familia. Y en Montevideo nació mi mamá. Así que yo calculo que estando en Beirut se deben de haber conocido las familias mías, ¿viste? Por algo mi abuela y Esther le mandó regalito a la nena a mi mamá cuando nació acá. Bueno, esta familia vivía en Sayago. Yo no conocí a mi abuelo porque murió como 3 o 4 años antes de que mi madre se casara. Mi mamá era jovencita cuando se murió. No tengo más datos de ellos. Mi abuela era Manot Javadian de Chamiquian. Mi abuelo era Jacob Chamiquian. Sí, ¿y sabes por qué ellos fueron a Beirut y después? De la materna no sé. Sí. No sé. Sí. Es raro, ¿no? Porque claro, yo estaba mi abuela, pero tampoco hablaban. ¿Viste? Sí. Mi abuela era como más alegre, quería otras cosas y estaba más preocupada por problemas que tenía en el momento reales. Y yo era chica, ¿viste? Cuando uno es muy niño no pregunta esas cosas. Entonces después decía, claro. pucha, ¿por qué no pregunté? Cuando empezás a crecer te das cuenta, ¿por qué no averigüé más? ¿Por qué no pregunté? ¿Por qué no pregunté? ¿Por qué no pregunté? Me acuerdo que una vez en mi casa, cuando yo era chica, era una casa chica. No era chica, pero lo que pasa es que la sala de adelante era el Hanut, después era una casa chorizo, que son casas típicas de esta zona del Río de la Plata, en Buenos Aires, en Montevideo. Entonces la mitad de la casa era patio, entonces teníamos el Hanut y después venía el cuarto de mis padres, el comedor, la cocina, y mi cuarto estaba al fondo, que era como un galpón, era de techo de chapa, que dormíamos en ese cuarto, mi tía Ewi, mi hermana y yo. Y un día estaba en mi casa el libro de las memorias de Arnold Toynbee, entonces era la hora del informativo, entonces yo era chica y estaba mi mamá, yo tendría 6 años, 7 años, entonces estaba pasando las hojas del libro y vi una foto de unos armenios ahorcados. Dije, ¡ay! Dije yo, y mi padre me dijo de todo, me respondió: no, se tiene que asustar, porque eso nos pasó a nosotros, tiene que entender que eso es la vida, no sé qué. Yo era chiquita. Pero bueno, era su manera de educarnos, ¿no? Me acuerdo que, claro, yo iba a la escuela y en las fiestas de escuela, mi padre era viejo, mayor, mi mamá era como 18 años menor, no sé, un montón de años menor que mi padre, como 18, ponele. Pero no veían abuelos, ¿viste? Sobre todo mi abuela no podía venir, pobre, desde Sayago, pero no había abuelos. Entonces yo le pregunté: ¿por qué? ¿Qué pasó con mi abuelo, papá? Entonces mi papá se estaba afeitando.
Mi casa era chiquita, el cuarto era solo, el baño era solo un water, no había pileta, no había nada. Entonces la afeitada de mi papá era un ritual que se hacía en el dormitorio de él en la cama. Entonces ponía toda la parafernalia para afeitarse, y yo lo miraba sentada en la cama y decía, ¿y por qué yo no tengo abuelo?, le pregunté. Y mi padre me mira y me dice, porque los turcos le hicieron así. Vos sabés que yo quedé en shock. No tenía mucha psicología mi padre, porque pobre, a ver, yo me pongo en su lugar, todo lo que vivió, ¿no? Entonces, desde chiquita yo aprendí eso, ¿no? Que los turcos nos habían cortado la cabeza, que los turcos nos habían ahorcado, que los turcos habían hecho un montón de barbaridades con los armenios, y que bueno, que eran los responsables de que viviéramos como vivíamos, dispersados y sin cosas. Y eso es una cosa que me acuerdo patente de cuando era chica, y eso de cuando estaba mirando el libro, que yo me asusté y dije, no hay que asustarse porque eso nos pasó y uno tiene que saber cómo fue la historia que tuvimos y todo. Cada uno manejaba el dolor y la realidad como podía. Algunos se evadían, otros lo enfrentaban, otros se enojaban. Es muy difícil decirle a una persona que pasó por esas situaciones tan traumáticas cómo tiene que manejarse o dejar de manejarse, ¿no? Y así fue. Y te iba a decir otra cosa que me olvidé ahora y que no me acuerdo, pero bueno, ya me acordaré. ¿Y qué era lo otro? Sí, ¿hay algo más que quieres decir sobre tu historia ancestral? ¿Hay otras historias? Bueno, sí. Mi papá en Beirut, ahora volví a mi papá. Lo único que había era un tío de mi papá, un hermano de mi abuela. Eso sí sé que existía ese señor, que era del partido Hanchakian, que era un dirigente del partido Hanchakian y que tenía varios hijos, pero se había cortado, o sea, hubo algún... Se ve que a mi papá le embolaba escribir cartas, porque hubo algún intercambio epistolar, porque hay algunas cartas viejas en mi casa. Intenté después buscarlos cuando empezó Facebook y todas esas cosas y no encontré nada. Ahí está de apellido. Pero no tengo familia, ¿me entendés? O sea, yo siento como que tengo un vacío para atrás porque no puedo hacer un árbol genealógico. Sé solamente 5 apellidos. Los 2 de mi mamá, los 2 de mi papá y el segundo apellido de mi abuela, porque estaba viva porque llegó veterana y cuando la conocí, pero no sé más nada. Y eso es algo también, porque, viste, los turcos no solo robaron tierras, no mataron 1,5 millones o más de personas, no eliminaron un montón de familias de la faz de la tierra, porque bueno, todavía en el caso nuestro hubo algún sobreviviente, viste, que pudo continuar con la familia, porque hubieron familias que mataron a todos. No solo nos robaron todo, que nos siguen robando todavía ahora, que siguen destruyendo el patrimonio cultural armenio, siguen destruyendo las iglesias, van con los aparatitos a ver si encuentran el oro de los armenios enterrado, ¿viste? Porque destruyen lo que sea, sino que nos robaron a nosotros nuestra historia familiar. ¿Me entendés? Yo tengo una amiga que el esposo llegó a sus antepasados hasta el año 1500 y algo, un gallego, viste, familia originaria de Galicia, que fue a Galicia y empezó a buscar en las iglesias las actas de bautismo, y él llegó hasta el año, no sé si 1500 o 1600, pero como 400 años para atrás, y yo no puedo ni siquiera saber, yo no sé ni siquiera el nombre de mis bisabuelos, no sé el nombre de los padres de mis abuelos. ¿Viste? Y eso es horrible. Y eso es algo que nosotros no podemos perdonar jamás. No solo todo lo que nos robaron, sino el intento de aniquilarnos y de eliminarnos, porque eso fue lo que hicieron, ¿viste? No es odio lo que tengo, pero sí sed de justicia. No sé si de venganza, pero sí de justicia. Y la justicia tiene que llegar a nosotros, ¿viste? Porque no puede ser... Mira, yo fui a Armenia por primera vez en el año 2022.
Y fui con mi hija, y fui a lo que era Armenia rusa, Armenia soviética, la actual Armenia. No fui a la parte de Armenia occidental, que quería ir. Cuando yo organicé ese viaje, hablé con una chica que se encarga de hacer los viajes y dije, mira, yo quiero ir a la Armenia actual, pero quiero ir también a ver los lugares de donde soy oriunda. Eso fue antes de la pandemia. Y después, viste que en el 2022 fue que se inauguró la embajada acá, no sé. Hicimos escándalo frente a la embajada y dije, yo no voy a ir a arriesgarme a que estos hijos de su madre nos hagan algo, viste, porque nos deben dar fotografiado todos. Dije, no voy a ir a darles ni $1 producto de mi esfuerzo diario, de mi trabajo, porque lo que gasto es lo que yo gano trabajando, en que ellos se sigan enriqueciendo. Entonces no fui. Entonces no conozco nada de lo que sería la patria originaria o el lugar del cual vienen mis familias, ¿no? Entonces fui a Armenia Oriental, que es Armenia y es mi patria también, no sé. No sé si me entendés, porque no es lo mismo... quiero conocer el pueblo. Ahora le pasa, yo tengo, te dije ya 60 años, tengo muchas amigas que ahora se les ocurre ir a Europa a ver el pueblo de sus abuelos. Entonces van y se van a un pueblito perdido en medio de Italia, perdido en medio de España, como el marido de esta otra amiga que llegó a todos sus ancestros. Entonces yo no voy a ir al pueblo de mis abuelos. Fui a un lugar del cual mis abuelos capaz que jamás pisaron. Yo no sé si mis abuelos o mis bisabuelos alguna vez fueron a Yerevan o alguna vez fueron a Chmiazin, porque estaba lejos para ir allí. Pero sin embargo, me pasó algo muy raro. Cuando estaba en Lori, es divina Lori, nunca me imaginé que era tan divina, en un hotelito. Yo duermo muy bien todas las noches y esa noche no pude dormir. No pude dormir y salía al balcón y me despertaba cada rato. Y era una noche preciosa, viste, era verano, una noche súper estrellada. Y salía y veía por la ventana las luces de un pueblo que parecía que yo estaba en un pueblo y el pueblo de enfrente parecía muy cerquita, pero de día me di cuenta que llegamos de atardecer, así que no veía bien para afuera. Y de día me di cuenta que no, porque había tremenda garganta entre ambos pueblos, entonces no era tan... O sea, estaba cerca en distancia lineal, pero no estaba cerca para ir ni en auto ni caminando. Y esa noche, vos sabés que esa noche sentí también como la inmensidad de esta tragedia, porque no solo que robaron todo el material, que uno siempre habla de eso, no solo que robaron las vidas, sino que nos robaron nuestra vida también. Y yo estoy viva, pero yo digo, yo tendría que haber vivido otra vida, yo no tendría que haber nacido en Montevideo, yo tendría que haber nacido en este entorno geográfico, capaz que no tantas montañas, pero esta era la geografía que yo tendría que haber vivido mi vida si no hubiera pasado todo lo que pasó. ¿Me entendés? Sí. Bueno, capaz que estoy siendo muy dramática, pero es lo que siento, ¿viste? No. Porque no fue un exilio, no es que, viste que ahora ustedes los jóvenes dicen, ay, me quiero ir a vivir a tal lugar, o me gusta tal lugar, quiero ir a vivir allá. No es que decidieron irse donde estaban, no es que voy a probar fortuna y voy a ver si de repente me hago millonaria yéndome a vivir a China ahora y poniendo una empresa y mandando cosas para Uruguay. No fue eso, fue porque los echaron de sus casas como perros, viste, como que si fueran indeseables, como que si fueran basura, viste. Gente que solo vivía la vida en paz, yo qué sé. Bueno, está. Montevideo, mi familia, no sé qué tengo que decirte ahora. Sí, pues tengo muchas preguntas. Dale. Porque dijiste muchas cosas muy interesantes. Quiero preguntarte sobre los kurdos. Sí. Porque he escuchado en otras entrevistas sobre los kurdos y las relaciones entre los turcos, los kurdos y los armenios. En tu perspectiva, en las historias de tus familias, ¿cómo fueron estas? La única mención de los kurdos es esa que te dije en mi familia materna, pero después cuando empezás a leer, ves que los kurdos fueron la mano de obra sucia de los turcos, o sea, eran los turcos con los kurdos. Hoy han pedido disculpas, reivindican los mismos territorios que nosotros
y han pedido disculpas por lo que hicieron, pero lo que hicieron lo hicieron. O sea, lees cualquier libro que habla de genocidio, historia de Armenia de principios de siglo, y los kurdos fueron la mano de obra sucia de los turcos. Hoy no les tengo simpatía, no les tengo bronca tampoco. Creo que hoy en día son un pueblo que, son un pueblo que también está sojuzgado, pero porque te sojuzguen a vos no tenés por qué andar sojuzgando a otros, ¿viste? Entonces, esto puede generar bastante controversia, pero es la realidad. O sea, los kurdos fueron mano de obra sucia de los turcos. Hubieron turcos buenos también. A ver, no quiero generalizar. Así como estos kurdos salvaron a mi tía, también hubieron turcos que se la jugaron y salvaron a armenios. Los árabes, en su mayoría, los árabes fueron personas imagínate vos estar ahí en la pobre Siria como está ahora, y estar ahí en Derzor o vivir por ahí cerca y ver llegar a toda esta caravana de harapientos, de esqueletos harapientos caminando. Imagínate el olor que tendría esa gente, el hambre que tenía esa gente, el aspecto que tenía esa gente, porque a veces uno romantiza, ¿no? Con harapos, mugrientos porque no se podían bañar, los pelos grasosos, con heridas en la piel, o sea, no eran personas normales caminando meses y meses y meses para llegar al desierto. Y los árabes fueron sumamente generosos con los armenios. Los árabes les dieron cobijo, les dieron agua, les dieron comida, o sea, hubieron turcos, yo no voy a decir que no, pero fueron minoría, y de hecho hoy día Turquía sigue negando lo que hizo, así que Turquía ha estado genocida hasta que reconozcan lo que pasó. ¿Viste? Si vos sois un ciudadano turco y me decís, bueno, sí, yo lo reconozco, muchas gracias por tu reconocimiento, pero vos tenés que lograr que tu país reconozca lo que hicieron. Porque tu reconocimiento individual está bárbaro, te lo agradezco mucho, pero quien tiene que reconocerlo como país es Turquía, y no negarlo y no seguir amenazando de que van a terminar, como hizo Erdogan cuando terminó la guerra en 2020, de que vamos a terminar lo que empezaron nuestros abuelos, y nadie le dijo nada. ¿Viste? El tipo lo dijo en un discurso, nadie le dijo nada. Entonces termino pareciendo a veces una loca, ¿viste? Hablando en mi entorno y generando presión. No entienden que este tipo es un loco, que aparte de que juega para un lado y juega para el otro, igual de esto no tengo ni por qué hablar de Erdogan, pero bueno, en definitiva, el tipo sigue siendo un genocida porque te lo dice. Vamos a terminar lo que empezaron nuestros abuelos. Muy fuerte. Y bueno, los kurdos hoy están padeciendo, pobres, me da mucha pena. Tengo amigos que me han dicho que han pedido disculpas. Es un pueblo sojuzgado por Turquía. Y bueno, digamos que hoy son aliados nuestros, pero bueno, no tienen la cola limpia. ¿Y puedes contarme un poco más sobre lo que sabes de las marchas? No sé, sabes. Lo que sé es lo que leí, ¿viste? Sí. O sea, las mujeres, los niños, los viejos que iban muriéndose por el camino, madres que no pueden terminar mujeres que se suicidan, mujeres que terminan tirándose al Éufrates. O sea, mi familia nunca me contó, lo que sé es lo que he leído en los libros que vi, y que aparte, viste, vos tenés que, o sea, no es que me lo imagine, pero uno tiene que hacerse una noción real, viste. Si vos estás 3 días sin bañarte y jedés, tenemos la gente que vive en la calle acá, que a veces no te pueden ni acercar a ellos por el olor que tienen. Entonces imagínate gente que está caminando por el desierto días y días, meses y meses. ¿Con qué se van a bañar? Si hay libros que te dicen, libros y relatos de sobrevivientes que te dicen que el agua que tomaban era el pichí de los caballos. Entonces, la higiene era lo último que les importaba. Lo primero era sobrevivir, comer lo que podían.
Imagínate mujeres menstruando, ya capaz que ni menstruarían por todo el estrés que tenían, pero imagínate con las piernas todas ensangrentadas de la menstruación. Sí. El olor de los fluidos humanos es horrible, yo soy médica, te lo puedo decir. ¿Viste? Y cuando estás, y estás, y estás, y estás. Hay una, creo que Torosian de apellido, lo buscas en YouTube, una señora que estaba en Argentina, ya falleció la señora, pero es un relato de un sobreviviente, ella es una sobreviviente y está en español, lo podés ver. Y así como ella, hay muchos más y que todos repiten lo mismo. O sea, que es una mentira. ¿Y cómo la gente se va a coordinar para mentir lo mismo en Estados Unidos, en Francia, en el Líbano, en Uruguay, en Argentina? No es como ahora que tenés internet. No tenían nada. Una carta demoraba 2 meses en llegar, yo qué sé. ¿Cómo puedes decir que esto es una mentira orquestada? No, todos vivieron lo mismo. Todos los que sobrevivieron, vivieron lo mismo. Y sobrevivieron por la enorme fuerza de voluntad que tenían para vivir. ¿Viste? O porque vaya a saber qué pudieron hacer para sobrevivir. Yo qué sé. Eso es lo que yo veo y es lo que siento, ¿viste? Sí. Y sí, puedes escribir las vidas de tus padres en Montevideo. Si yo puedo escribir, ¿qué? Las vidas de si puedo escribir las vidas de mis padres, sí, claro. En Montevideo. Sí, mi papá, bueno, tenía una vida, él vivió una vida bien, trabajando, o sea, vivía, cuando llegó mi tía a Montevideo, vivía con ella vivía con él. El otro hermano vivía solo en un apartamentito en el centro y era zapatero, remendón. Mi mamá, la hija más chiquita de su familia, hizo solo escuela. No, mi abuela después la mandó a hacer corte y confección y todas las cosas para el hogar. Mi mamá una mujer muy, muy mansa, muy tranquila, muy dulce. La verdad que yo mis recuerdos de mi madre era una mujer muy dulce. Muy tranquilita, y no sé mucho más de mi mamá de cuando era chica. Sí sé que estudió corte y confección en una academia que era de una señora armenia, Yerevan creo que se llamaba la academia de corte y confección, y me olvidé, era el apellido de la señora me lo olvidé ahora, bueno, ya me va a salir. Y cuando se casaron con mis papás, yo nací a los 9 meses. Después tengo una hermana que es 1 año y medio menor que yo. Y después mi hermana es Isabel. Y mi hermano Sarkis, 5 años menor que yo. Mi papá, no me olvido más. Cuando nació mi hermano Sarkis, yo no me acuerdo de mi mamá embarazada. Mi mamá era una gordita, pero no me acuerdo de ella embarazada. Me acuerdo que nos llevaron al sanatorio, nació en el hospital italiano, que estaba cerca de mi casa. Y yo estaba jugando, era chica, tenía 5 años recién cumplidos, ¿no? Mi hermano es del 12 de julio y yo soy del 22 de julio. No había cumplido 5 años todavía. Y estaba jugando ahí en la mesa, en la cama, viste que subís y bajás la cama, no sé qué. Entonces mi mamá estaba re cansada, porque mi mamá pasó mal los partos, viste. Y con cara de muerta, porque yo la miraba y decía, qué cansadita que está. ¿Viste cuando la mirás y te das cuenta que...? Entonces mi papá estaba sentado y dijo, se va a llamar Sarkis, igual que mi papá. Y yo lo miré y la miré a mi mamá y dije, ¿y esta mujer? ¿Viste? Dije, y ella no decía, ¿viste cuando decís, ¿y ella por qué no...? No sé si lo pensé así, pero ese fue mi pensamiento, como diciendo, ¿y esta mujer por qué no decide el nombre de su hijo? Se llamó Sarkis igual que mi papá, igual que mi abuelo, ¿no? Yo tengo el nombre de mi abuela, mi hermana tiene el nombre de su hermana adorada Isabel y mi hermano el nombre de mi abuelo. Tuvieron una vida normal. Yo iba a la escuela armenia de tarde y de mañana a la escuela uruguaya. Cuando yo empecé la escuela todavía no había escuela unificada. Esto sí me acuerdo y lo cuento siempre porque me da como que mucho orgullo. Mi papá entendía siempre que lo principal era la educación. Entonces eran tiempos medio convulsos para el Uruguay y yo vivía enfrente de un colegio privado, un colegio católico, entonces nos mandaba ahí. No tenía plata para zapatos, no tenía plata para... Al principio la ropa no pasaba nada porque mi mamá nos cosía la ropa, pero
la educación. Entonces, pagar el colegio, pagar todos los útiles, compraba todos los libros, todo eso, y para el resto las cosas no existían. No había viajes, nunca pasó, no se nos pasó por la cabeza. Igual no teníamos no éramos pobres, pero tampoco tirábamos manteca al techo. Éramos dueños mi papá era el dueño de su casa y tenía un autito chico con el que visitábamos a la familia y paseábamos. Me van a anotar a la escuela uruguaya, ¿no? Entonces yo adoraba la escuela, adoraba ir a la escuela. Me acuerdo que el sueño de mi vida era que me compré, mira cómo serán las cosas, ¿no? Quería un cuaderno a toda costa. Me acuerdo que un día soñé que me regalaban un cuaderno. Yo de chiquita jamás me hice pis en la cama. La única vez que me hice, lo cuento porque se me escaparon unas gotitas, era porque estaba soñando que mi mamá me había regalado un cuaderno con lápices de colores y era tal la emoción que tenía que yo en el sueño me estaba haciendo pis y sin embargo apretaba las piernitas porque yo estaba dibujando y lo que más quería en la vida. Ese sueño me lo acuerdo tal cual, ¿viste? Lo tengo patente porque me desperté como que... Y yo jamás me había hecho, ¡ay, qué horrible! No sé qué. Bueno, fue la única vez. Entonces, al punto tal de que tanto me gustaba la escuela, que mi mamá me va a anotar a la escuela, entonces me anota todos los datos, no sé qué, no sé cuánto, y la señora que estaba anotando, era chiquita, llegaba así, apenas me ponía las manitos así en la mesa, ¿no? Así que imagínate que eran así, sería, porque... Y la señora le dice, bueno, la esperamos, entran a las 13:30 o a las 14. Y me, ¿cómo? Dice mi mamá. Sí, porque preescolares es de tarde. Ah, no, le dice mi madre. Y la mujer la quedó mirando. Y eso no me lo vio más. Me dice, ella de tarde va a la escuela armenia. Yo pensé que era de mañana. No, preescolares es de tarde. Entonces no. Nos vemos el año que viene cuando empiece la escuela, le dijo mi mamá. Porque yo empecé primero la escuela armenia. Entonces aprendí las primeras letritas en armenio y todo eso. Y empecé a ir a la escuela cuando se habían unificado, que era en el sótano de la iglesia armenia, del Salón Cultural Armenio. Entonces hice 2 años de preescolares, digamos, y después hice primero, segundo y tercero. Y ahí se separan las escuelas y yo me fui a la escuela de Parrecorzagán, que eso fue en el año 1973, que fue el año que se murió mi mamá. Y todavía seguíamos haciendo, yo cuando empecé la escuela uruguaya, yo le iba a decir escuela armenia y escuela uruguaya, ¿no? Cuando empecé la escuela uruguaya era de mañana, iba a la escuela uruguaya, salíamos corriendo, mi mamá tenía la comida pronta, nos aprontaba, nos cambiaba el uniforme, porque la escuela armenia era yo iba con un uniforme a la escuela uruguaya y a la escuela armenia era con túnica blanca y con moña como en la escuela pública uruguaya. Nos ponía la túnica y la moña y teníamos que venir a la bañadera a buscar. La bañadera era el auto, la camioneta para ir a la escuela. Nos venía a buscar la bañadera y subíamos a la bañadera y nos íbamos a la escuela armenia. Y yo pasaba bien en la escuela, a mí me gustaba, a pesar que tenía amigas en la escuela armenia, y ya una vuelta había una maestra que se llamaba Diguín Sarminé. Diguín Sarminé era mala, muy mala la Diguín Sarminé, nos pegaba. Sí, pegaba. Diguín Sarminé tenía buenos cachotes. Y yo era muy aplicadita, yo era una nena gordita, muy aplicada en la escuela, los dibujitos, había que hacer los deberes, no sé qué. Y me acuerdo que eso era en segundo, no me olvido más los bancos que teníamos, y tenía un cuaderno que era muy gordo, que era como que de 200 hojas. Entonces mi compañero de banco, no sé qué, movió y el cuaderno se me empezó como que a caer. Entonces yo le puse la mano arriba del cuaderno, pero claro, apreté, que era la tapa y 2 hojas, y como las 200 hojas pesaban más, el cuaderno se cayó y se rompió. O sea, se rompió ese pedazo de cuaderno. Ay, cuando me lo vio Sarminé, me pegó una cachetada. Y yo lloraba porque decía, yo no hice nada, porque yo no había hecho nada en realidad, ¿viste? Eran los varones peleando, no sé qué. Igual, ¿viste? ¿Cómo podés tener el cuaderno así? Yo no sé, me estaba cayendo. Nada. Eso me acuerdo de Sarminé. Y después, me acuerdo, Luisa era la Oriol de Mangabardés. Después estaba Anita Sarabonian. Después, ahora ya me olvidé los nombres de algunas de las maestras. Sarminé era en segundo. En primero no me acuerdo cómo se llamaba la maestra.
No sé si era la suegra del varón Yaroyán, no me acuerdo. Y no me acuerdo la de tercero. La cuestión es que después, cuarto año, lo hice en la escuela de Padre Corzagán, que todavía no era una escuela unificada, todavía no era español y armenio en la misma escuela. Entonces seguíamos con la misma cantarola de la escuela uruguaya de mañana, y después ya no era una túnica con una moña, sino que era un uniforme completamente diferente. Yo usaba en la escuela de mañana una pollera azul, una camisa blanca, una corbata azul y medias beige con zapatos negros. Y a la escuela armenia era medias azules, jumper gris, camisa celeste y corbata, no me acuerdo si era roja. Todo, hasta las medias me tenía que cambiar. Imagínate, salía de la escuela y en media hora tenía que cambiarme todo el uniforme, comer, lavarte los dientes y esperar la bañadera en la puerta para irte. Y en cuarto fue que se murió mi mamá. Mi mamá era una mujer que los inviernos los pasaba mal. Y en cuarto murió mi mamá y ya mi papá no pudo seguir con ese ritmo. Mi papá era grande, se deprimió muchísimo. Mi papá, viste que era mayor que mi mamá. Entonces mi papá, cuando yo era chiquita, estuvo muy enfermo. No sé, creo que era un problema renal que tenía. Y él tenía, dejó de ser zapatero remendón a tener un almacén de cueros. Y eso era un trabajo bastante complicado para una mujer. Entonces él acomodó su vida a que, bueno, que tenía que dejarle un trabajo más fácil a mi madre. Entonces cerró lo que es el almacén de cueros y puso una zapatería. Pero zapatería de venta de zapatos. Que todavía se usaban zapaterías en los barrios en esa época. Ay, no sé ni por qué te dije. Claro, y él había acomodado la vida pensando que él se iba a morir antes, y la que se murió antes fue mi madre. Y eso fue muy trágico porque éramos muy chicos nosotros. Yo ahí yo dejé de ir todos los días a la escuela armenia, ya iba 2 o 3 veces por semana porque tenía que quedar en mi casa medio como que a ocupar el rol de mi madre, ¿viste? Vivía mi tía Egui en mi casa, pero igual tenía que empezar a asumir responsabilidades de la casa, y ya al año siguiente ya no fuimos más a la escuela armenia porque ya él no podía. Entonces nos quedamos solo con la escuela uruguaya. Pero antes que eso, me acuerdo que en cuarto año yo estaba con Barón Yaroyán. Y en general los chiquilines cuando iban a la escuela armenia no eran de la misma clase, ¿no? O sea, yo estaba en primero de escuela uruguaya y primero de escuela armenia, segundo y segundo. En general la escuela armenia eran gurises que estaban, ponele que en cuarto de la escuela uruguaya iban a segundo de la escuela armenia. Y un día me pregunté, ¿y usted qué clase está? Me dice el varón Yaroyán en la escuela. Y yo le digo, bueno, en cuarto, estaba en cuarto con él, estaba en cuarto. ¿No le da vergüenza? Y yo, ¿y por qué me va a dar vergüenza? ¿Vergüenza te quedará a ellos? Le dije yo, que son más grandes que yo. Yo estoy bien, estoy con la edad que tengo que estar en una escuela y en la otra. Así me acuerdo que le dije. Y el día que murió mi mamá, me acuerdo que ese mismo día, yo estaba en la escuela, mis compañeros se habían enterado que mi mamá estaba enferma, entonces me preguntaron, ¿no? Entonces, ¿y está bien? Sí, está mejor, no sé qué, no sé cuánto. El doctor dice que ya no se va a morir, ¿viste? Me preguntaban si estaba complicado. No, el doctor dice que ya no se va a morir. Y ahí me acuerdo, estábamos en el sótano. No, era en la casola de Padre Corzagán, y era abajo también. Y viene la maestra Asnib Karajian y me dice, Basmajian, con todos los útiles para arriba. Y yo junto todas mis cositas en la cartera y subo. Y ahí me encuentro que estaba mi hermana también con sus cosas. Mi hermano estaba en jardinera con su mochilita de la jardinera, y un vecino que yo lo conocía, pero que ¿por qué me viene a buscar este hombre en mi casa? Nos fuimos en auto. En ningún momento pensé se murió mi mamá, pero en ningún momento se me ocurrió pensar que se había muerto mi madre, ¿no? Y llego a mi casa y hay mujeres llorando en la puerta, ¿viste? Las tías de mis primos. La mesa la velaron en mi casa, la mesa del comedor en el patio, y yo seguía sin imaginarme siquiera la tragedia a la que me iba a enfrentar, ¿no? Y ahí entré al cuarto y cuando la vi en la cama muerta, recién ahí me di cuenta, y eso fue un quiebre en la vida nuestra, porque perder a la madre cuando uno es muy chiquito es muy difícil. Se hace todo muy cuesta arriba para todos, sobre todo con un padre veterano que se encontró cuando tendría que disfrutar de nietos, ponerle, si hubiera seguido su vida normal, se encontró con 3 gurises chiquitos sin esposa,
se hizo muy difícil. Y ahí estuvimos un tiempo sin ir a la escuela ni nada, porque o sea, no fuimos más a la escuela armenia que sí, pero sin ir a ninguna actividad de la colectividad ni nada, ¿no? Porque era complicado. Cuando tenía 14 se murió mi tía Iwi, que era la que vivía con nosotros, que mi tía Iwi era mayor que mi papá, así que imagínate, era una señora anciana que nos estaba cuidando. Pero tal, había que estudiar, nosotros seguíamos estudiando, hicimos todo. Empecé la facultad, terminé el liceo, empecé la facultad. Por el último año del liceo, era muy caro el colegio que yo iba. Y no, te juro, no tenía, viste, cuando estás en la adolescencia, que querés la ropa para acá, no tenía nada yo, viste, porque toda la plata era para el colegio. Entonces el último año le hice las cuentas a mi padre y le dije, mira, pagás vos tal y tal. Si yo me cambio el Nugarián, le dije, porque yo quería volver a estar entre los armenios, ¿me entendés? Si yo me cambio el Nugarián, a pesar de tener que comprar uniforme nuevo y todo, le dije, va a ser mejor. Aparte yo necesitaba, era como una burbuja mi familia, o sea, mi vida, porque estaba del colegio, o sea, de mi casa al colegio era solo cruzar la calle. Y mi papá agarró tanto terror a que se le murió, porque después cuando murió mi tía, a tanto terror a que se le siguiera diezmando la familia, que él nos esperaba en la puerta, en la esquina, ¿no? Entonces yo cruzaba para mi casa, cruzaba para el liceo, cruzaba para mi casa, y yo estaba como que ahogada, no sabía ni tomar un ómnibus, o sea, yo quería un poco de aire porque al año siguiente entraba a la facultad. Entonces accedió a cambiarlos al Nugarián. En el colegio me dice, ay, vas mañana, es el último año, no puedes. Sí, estoy ahogada, necesito salir un poco de esta burbuja que me aprieta. Y fuimos al Nugarián y podía haber sido mejor de lo que fue, pero fuimos al Nugarián y nos reincorporamos un poco a lo que es el ambiente comunitario. Después de eso, entré a Facultad de Medicina. Y quería bailar en el conjunto de danza, pues me encantaba bailar. Entonces, estando en el Nugarián, sabía que el conjunto era el Maralik, que estaban ensayando en lo que era Casa Armenia en Chaquián, que estaba en Avenida Agraciada en ese momento. Entonces, eso me lo hizo acordar una amiga ahora, Noemí, porque yo no me acordaba. Mi papá nos llevaba y nos esperaba a los ensayos. Sí, él estaba como muy traumado. No sé si tenía miedo que nos pasara algo, que éramos mujeres, no sé. Él estaba como muy traumado. Y y bailé ese año en el Maralik. Y después quería seguir con la danza. Entré en el 82 a facultad, que todavía era la dictadura en Uruguay. Entonces empecé a militar. Mi familia, cuando yo era chiquita, hice una pelea que tenía mi papá siempre. Mi papá era frente amplista y me acuerdo de ir a las marchas con mi padre y con mi madre. Me acuerdo que una vez me perdí, le habían puesto una bomba a Crotogini en la puerta de la casa. Crotogini era el candidato a vicepresidente del Frente Amplio en el 71 y fuimos a la marcha, no una marcha, una concentración que se hizo en la casa, y me perdí ese día. Pero dos muchachos me ayudaron y llegué a donde estaban mis padres. O sea, políticamente mi padre era muy progresista, pero en lo que era el núcleo familiar o la defensa de la familia era como que muy cerrado. Entonces yo creo que eso son traumas que le quedaron de lo que fue su propia vida, ¿me entendés? Otra cosa que me acuerdo, estaba mi madre viva. Yo no sé si esto vale la pena o no, pero... No, quiero escuchar todo. Era el año 70 o 71, a la vuelta de mi casa, estaban haciendo una pintada en una pared unos muchachos del Frente Amplio. Entonces, yo estaba parada mirándolos, ¿no? Entonces, me dicen los muchachos, a ver cómo agarras un bebé.
Me preguntaron, bien los chiquillos. Entonces yo, bueno, un muñeco lo agarro así. Le dije, entonces, ¿te animas a traer un muñeco de tu casa? Yo, ¿para qué? Así te copiamos, me dijeron. Entonces yo fui muy emocionada y le dije, mamá, hay unos muchachos del frente acá a la vuelta que están haciendo una pintura en la pared. Le dije yo, ¿puedo ir? No sé qué. Bueno, sí, anda, me dijo mi madre estaba cocinando. Y entonces fui y me senté en el murito. Entonces yo me sentí una heroína chiquitita porque había sido modelo. Me acuerdo que la pintada era por el Plan Madre o algo así, que estuvo en la dictadura años, y yo la miraba desde el colegio y decía, ¿cómo sobrevive esta pintura a la dictadura? Y después cuando hubo una obra, hicieron un edificio, recién la taparon ahí. Mi mamá cocinaba muy rico, mi mamá había comidas que hacía ella. En mi casa, mi tía Iwi vivía en casa también. Ah, eso te quería contar. Mi tía Iwi también vivía en mi casa con nosotros, o sea, éramos en mi casa que tenía 2 dormitorios nada más. Mi padre, mi madre, mi tía Iwi y nosotros 6 personas. Entonces las comidas se las tenían medio separadas. El mantón lo hacía mi tía Iwi y los 3 hermanitos nos sentábamos y apretábamos la masa. Los kofté los hacía mi mamá, todo lo que era masa con bulgur lo hacía mi mamá. Había una comida, esto es en turco, peynirli le decía mi tía, es comida con queso, ¿no? Que es como una torta de queso. Esa la hacía mi tía. Y comíamos en general comida armenia siempre. Yo poco aprendí de ella porque claro, yo no tuve de quién aprender mucho. Entonces hago algunas cosas que me quedan bien y algunas no las sé hacer directamente. Y el día que me jubile haré un curso, iré, porque viste que las comidas armenias son súper elaboradas y yo tengo una vida de loco que no me da mucho tiempo para hacer eso. No, yo te conté que yo dormía en un cuarto en el fondo, que era como un galpón que tenía el techo de chapa. Entonces era chico y eran las 3 camas pegaditas. Mi tía, mi hermana y yo, no me acuerdo cómo era, pero bien pegaditas, no teníamos mucho espacio no había espacio para cambiar entre las camas. Todas las noches rezábamos. Ella era súper creyente, nos hacía rezar. Y todas las noches pedíamos por el alma de Antranik. Ella nos contaba que cuando estaba allá en la época del genocidio, las chiquinas rezaban para que llegara Antranik a salvarlas. Entonces todas las noches nosotros rezábamos por el alma de Gelzorabar Antranikim, así, no sé, todas las noches rezábamos por el alma de Antranik. Entonces Antranik para mi familia, para mí es como que, Antranik, a mí no me toque nadie Antranik, no me importan las teorías que hay de Antranik o Zaniar, para mí es lo máximo que hay porque mi tía, todas las noches, y éramos chiquitas, nos agachamos, rezábamos así, por la memoria de Antranik, porque mi tía era muy creyente. No íbamos a la iglesia armenia. Mi papá iba solamente el domingo de Pascua y se iba a encontrar con amigos de él. Tenía un compañero del liceo que estaba acá en Montevideo, del liceo allá del colegio de Beirut, y él lo veía siempre en la misa de Pascua y la única vez que iba a la iglesia armenia. Pero sí, nos bautizamos por la iglesia armenia, yo bauticé a mi hija en la iglesia armenia, o sea, más que, o sea, yo soy cristiana, pero más que ese sentimiento religioso por religión, es como que es un combo todo. Entonces yo soy armenia y soy cristiana, creo en Jesús, ¿viste? Y cumplo con las costumbres, yo qué sé, algo así. ¿Y hablaste armenio en tu casa con sus padres? No hablábamos mucho armenio, ¿viste? En mi casa se hablaba turco porque mi tía solo hablaba turco. Entonces, se hablaba en turco con mi tía y cuando mi tía se murió, ya seguimos hablando castellano, no hablamos más turco. El armenio era en la escuela y después lo practiqué un tiempo cuando venía alguna gente de Armenia, pero eso es un error que hicimos, ¿viste? Pero claro, mi tía no sabía armenio, ella era bastante veterana para aprender y hablábamos turco con ella. Pero me lo olvidé mal, hoy no puedo, me acuerdo palabras sueltas, hoy no podría establecer un diálogo con alguien en turco. O sea, es como que bajé cortina. Idioma genocida, abajo, y está mal, uno tiene que saber el idioma de los que no son tus amigos justamente para pero bueno, emocionalmente lo eliminé.
Y dijiste que fue un error que no hablaron en armenio mucho. Sí, claro, uno tiene que hablar armenio en las casas, Sí. pero claro, mi mamá no sabía hablar armenio y mi tía solo hablaba turco, entonces obviamente el diálogo se tenía que dar entre nosotros, con mis hermanos, con mi madre en español, en castellano, y con mi tía en turco porque no tenía cómo comunicarse sino. ¿Y sabes por qué tu padre puso un énfasis muy fuerte en la educación para tú y tus hermanos? Porque yo creo que él se daba cuenta que con educación uno sale adelante, ¿viste? O sea, y porque él se quedó con ganas de seguir estudiando, o sea, la vida lo complicó, ¿viste? Pero a él le gustaba mucho, tenía linda letra, él era estudioso, a pesar de ser un niño travieso, y se tuvo que venir, entonces creo que eso fue como, y mi mamá también, ¿no? Mi mamá solo la dejaron hacer escuela. Entonces mis primas me dicen que mi mamá decía que la Estercita, me dice mi mamá, que estudie, ¿viste? O sea, como que el énfasis de ellos era que la educación es la que te saca para adelante, ¿no? Y bueno, es lo que hicimos. Sí, ¿y cómo fue tu relación con tus hermanos después de Bueno, tu madre se murió? no, siempre fue una relación buena, fuimos muy unidos siempre. Después nos enfrentamos a la enfermedad de mi papá y a la muerte de mi papá. Somos tres. Mi hermano Sarkis vive acá a la vuelta, tiene un comercio también a la vuelta. Yo lo veo todos los días. No vivimos juntos porque él no se casó, pero tuvo pila de parejas, pero bueno, no sé, bueno, en realidad yo tampoco me casé. Tengo una hija, pero no me casé. Y mi hermana tampoco se casó. Así que algo de esos traumas pasaron para nosotros, obviamente, sí. ¿No? Porque no es normal esto que no nos hayamos casado. Pero bueno, cada uno vive las cosas como puede y con las herramientas que vas adquiriendo a lo largo de tu vida y como podés. Tengo muy buena relación con mi hermano. Con mi hermana tengo una relación buena también, es buena también. Mi hermana no vive lejos de acá. Mi hermana adoptó un camino muy espiritual. Ella es muy religiosa, pero a su manera. Ella y maneja una espiritualidad que no manejo ni yo, ni mi hermano, ni nada. Nosotros somos capaz que más terrenales. Bueno, te estaba contando por la colectividad de que yo bailaba. Después empecé a frecuentar el Haigetron, que es el Centro Nacional Armenio, que era la institución que estaba una institución progresista, ¿viste? Vinculada, la que siempre apoyó a Armenia soviética y todo eso. Y empecé a frecuentar el club, iba al club y se rearmaba el conjunto de danzas allí. Entonces tuvimos algunos ensayos y caput, después se terminó eso, pero queríamos seguir bailando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y contactamos con la institución hermana de Argentina. Y la directora del conjunto de Argentina venía acá y después decidimos ver si podíamos traer a alguien de Armenia y vino Banush Hanamirian. Banush Hanamirian era el director del conjunto estatal de danzas de Armenia, justo fue en el colapso de la Unión Soviética, entonces había un montón de problemas allá económicos y vino como 3 veces, incluso se quedó en mi casa. Sí, nosotros alojamos, ya había muerto mi papá, entonces estaba el dormitorio de mi padre vacío y él quiso quedarse con nosotros acá. Alojamos a Banush en 2 oportunidades. Con él practicaba mucho armenio. Aparte, él a mí me quería mucho porque yo hablaba armenio. Entonces él decía, ¿cómo no saben hablar armenio? Yo hablaba armenio por la escuela, no por lo familiar. Y bueno, dirigí el Gayané, no me acuerdo si 3 o 4 años, hasta que tuvimos un problema y dejé de ir al Gayané. Y ahí como que me abrí, tuvimos un problema, no voy a andar en detalles, pero un problema
no sé si generacional es la palabra. Yo soy muy entregada a lo que hago y eran momentos muy duros de mi vida, porque se había muerto mi padre, entonces yo ya trabajaba, pero mi trabajo era muy precario, estaba empezando la carrera docente en la Universidad de la República, los sueldos eran magros en esa época, mi hermano repartía pan, mi hermana no trabajaba, o sea, económicamente estaba... Nosotros, cuando yo era chica, éramos dueños, mi papá era el dueño de la casa y tenía un autito y teníamos un pasar, no éramos millonarios de tirar manteca al techo, pero teníamos un buen pasar, o sea, un pasar en el cual, claro, yo no tenía roperos llenos de ropa ni nada de eso, pero no pasamos hambre ni miseria ni nada. Pero después mi papá se jubiló y nosotros éramos adolescentes y se jubiló cobrando nada, prácticamente. Tuvimos años en los cuales pasamos muy mal. No éramos pobres porque éramos dueños de casa, tenía mi casa y todo eso, pero no había dinero contante y sonante, lo necesario para el día a día. Empezamos de a poquito a trabajar como pudimos. Mi hermano no terminó el liceo por eso, porque también empezó a trabajar de chico. Yo empecé a trabajar haciendo un montón de cositas hasta que entré a la facultad, o sea, hasta que entré con un cargo docente en facultad. Yo estudiaba medicina y vendía revistas, hacía encuestas, hacía venta casa a casa, o sea, hice de todo mientras era jovencita, muy jovencita, para solventarme los... recién salidos de la dictadura, o estábamos por salir de la dictadura, ya no me acuerdo, había una radio acá que era la CX30, esto que te estoy hablando es uruguayo, pero no me importa, de José Germán Araujo, que era como un vocero en contra de la dictadura, y entonces yo trabajaba ahí, vendía entradas, o sea, no trabajaba todos los días, pero cada vez que había algún festival o venía algún cantante, yo era la encargada de vender las entradas. Entonces me ponía una mesita en la puerta de la radio y ahí vendía entradas, yo qué sé, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Los Quilapayún, todos los cantantes famosos que vinieran, cantaban más o menos para ese lado, yo estaba ahí vendiendo las entradas. Entonces siempre nos rebuscábamos como podíamos, pero claro, nunca eran sueldos, buenos sueldos, ¿no? Eran cosas de pichuleo. Ahora entendí. Claro. Entonces, claro, a veces les costaba muchos entender que porque el club se alquilaba en esa época, el Aguetron. De día había un jardín de infantes y de noche ensayábamos nosotros. Entonces había que dejar el piso limpio, armadas las mesitas de los niños. Entonces a veces era un relajo y terminábamos todo. Y yo, que hacía lo que trabajaba, que estudiaba, que iba a facultad, después había que lavar el piso y lo lavábamos con Carlitos, un compañero que ahora está en España, y armábamos las mesitas y pedíamos por favor que se portaran bien. Bueno, ya está. No hubo un buen feeling ahí, no supimos entendernos mutuamente seguramente, ni yo a ellos, ni ellos a nosotros. Íbamos y volvíamos caminando nosotros al club, desde acá, son unas cuantas cuadras, hasta que un día un matrimonio armenio nos preguntó, los berberian, Pepe y Mari, nos preguntó cómo hacíamos, y dijo, no, vamos y venimos caminando. ¿Cómo? Entonces ahí nos traían a la vuelta, ¿viste? Eran cosas básicas, en que a algunos no les salían. Y bueno, la cuestión es que me hicieron un favor, dejé de estar ahí, y estuve un tiempo alejada también de los medios. Nunca dejé de ser armenia, nunca dejé de escuchar audiciones armenias, nunca dejé de interiorizarme lo que pasaba. Estuve un poco alejada de los ambientes comunitarios hasta que nació Naré, mi hija. Y cuando era chiquita, bueno, le hice una fiesta de un año preciosa, cuando cumplió un año. Mi hermano me decía, vamos a hacer fiesta grande. Bueno, vamos a hacer fiesta. Vamos a tener una orquesta. No, al año orquesta ni en pedo, estás loco, le digo yo. Que no te pase como a mamá, me dijo. Siempre me dice lo mismo, mi hermano. Porque mi mamá soñaba con mi cumpleaños de 15 y se murió antes. Entonces cuando me dice que no te pase como a mamá, fue como que me tiró, viste, me dio como un ataque, y ahí trajimos una orquestita armenia, hicimos una fiesta que estuvo preciosa. Y ella, por temas familiares, no fue a colegio armenio.
yo no me casé con el papá, pero hay relacionamiento con el papá y la familia del papá tiene un colegio y bueno, fue al colegio del papá. Y cuando tendría 6 años o 7 años, la acerqué al grupo Scout Yerevan 50 y empezó a ir allá y bueno, y va y ahora está dirigiendo ahí, está en el grupo, en la dirección del grupo Scout Yerevan 50. Ella es muy armenia también. Estoy en el debe con el idioma. Tuvo clases particulares de idioma armenio con Anita Ana María Masergian. Y ahora no está haciendo nada porque no le da el tiempo entre la facultad, el trabajo y todas esas cosas, no le da mucho el tiempo de hacer cosas extras, pero en algún momento las va a hacer, obviamente. ¿Cómo transmitiste el sentimiento de armenianidad a tu hija? Vos sabés que no sé cómo se lo transmití. Creo que con el día a día, porque no es que yo me haya sentado y le haya hablado, sino que con las actitudes, con el día. Tampoco cocino mucha comida armenia, hago sarmá, bueno, viste que tengo la parra, hago sarmá, hago dolmá, hago algunas cosas, pero no sé, como sabes que a veces digo, ¿cómo hice? Y no sé cómo hice, pero ella es sumamente armenia también, o sea, el sentimiento lo tiene. Supongo que yo pongo música armenia todo el tiempo, hablo todo el tiempo, hablo. Comento algunas noticias, lo que pasa, ¿viste? Y se lo transmití. O sea, tiene que fluir naturalmente eso, ¿viste? Porque en realidad somos armenios y tiene que fluir naturalmente. Yo no puedo digo, yo soy uruguaya y no soy armenia. No, yo soy las dos cosas. Porque yo soy una armenia nacida en Uruguay. Entonces tengo toda una esencia armenia que no me la voy a sacar por nacer en Uruguay, en China, en Japón o en Estados Unidos, porque no tengo. Capaz que se va a ir diluyendo. Yo no sé si ella va a tener hijos con una persona armenia o va a tener hijos con una persona que no es armenia, no lo sé. Y ella será responsable de ver si transmite el sentimiento a sus hijos o no. Yo creo que lo va a transmitir porque lo tiene, ¿me entendés? Pero no es algo que hay que imponer, no se impone ser armenio. El ser armenio nace, el ser armenio se vivencia, el ser armenio es algo de todos los días y hay cosas que ella se va dando cuenta, que hay cosas que las hago inconscientemente, capaz que por ser armenia, el ser más protectora, o capaz que es natural de las madres, eso no lo sé, porque yo no me cuestiono nunca mi identidad, ¿me entendés? O sea, yo soy una armenia nacida en Uruguay, y amo Uruguay y amo Armenia, y a mí no me pongas a elegir, porque no quiero elegir, soy las dos cosas. ¿Me entendés? Sí, entiendo. No quiero elegir. Estoy sumamente orgullosa de ser armenia. Capaz que no estoy tan orgullosa de ser uruguaya, ¿no? Pero amo Uruguay y amo Armenia. O sea, claro, lo que pasa es que son miles de años, 3.000, 4.000 años de historia, ¿viste? Entonces sí. Cuando empezás el versito que yo decía cuando era chiquitita, Hayemies, ¿viste? El versito era Hayemies, salsa pesekin temkes, Hayastanin azador, Kach antranigin tornemies, o Kach bartanin tornemies, y pegando en el piso una patada, tornemies, ¿viste? Como soy la nieta de Antanico o de Bartán. Y claro, y en la escuela uruguaya me preguntaban a veces, ¿y cuál es el héroe armenio? Claro, en Uruguay es Artigas. Y yo qué sé, tenemos tantos, ¿viste? Entonces pensé, en esta época Antranik, en aquella época Bartán, en otra época David de Sassoon. Hay tantos héroes armenios, porque la historia es muy grande, ¿viste? Entonces, yo qué sé. Es muy larga la historia. Sí, ¿y te sentiste una diferencia entre tus amigos armenios y tus amigos no armenios en la escuela de Uruguay y la escuela de Armenia cuando era pequeña? Bueno, mis mejores amigos no son armenios. Sí. Sí, mis mejores amigos no son armenios. Tengo muchos amigos armenios, pero y es triste decirlo, ¿no? Esto lo digo con mis mejores armenios, o sea, si yo hoy tengo que
que entristecerme por algo, o sea, si me entristezco por algo o lo que fuera, en general comparto más con amigos que no son armenios que con amigos que son armenios. Y tengo amigos armenios, pero no sé si es porque, viste, las amistades son las de las que vas siguiendo, las más profundas son las de la escuela y del liceo, y se me truncó la situación en la escuela armenia cuando era chiquita, y cuando volví fue más difícil la situación, fue más difícil el encuentro. Puede ser que sea eso, viste. Entonces mis mejores amigas son las que tengo del liceo, que no eran armenias, viste. Sí. ¿Y tus amigos que no son armenios entendieron? Sí, entienden, hablan, conversan. De hecho, una que no es amiga íntima, pero tengo una amistad con ella, que el marido es físico. Empezó un día que tenía que conocer a una turca que ella conocía. Y yo ponía caritas de que no quería cosas. No, mirá que el marido de la turca es turco también, es físico también. Y ella profesora de literatura inglesa. Y que iban a venir a Uruguay y que los tenía que conocer, no sé qué. Yo, no, Silvia, no me hagas hacer eso, Silvia, yo no quiero saber nada con ningún turco. Silvia, no, ella es buenísima, no sé cuánto. Bueno, trancé en conocernos en un lugar medio neutral. Entonces nos conocimos en un bar en el shopping. Y la verdad que cuando llegué, la turca se arrodilló y me pidió perdón. Perdón por todo lo que les hicimos. A mí me dejó descolocada. Levantate, le dije, porque me dejó muy descolocada. Por favor, levantate, no me hagas esto. Yo no soy responsable de lo que pasó. Pido perdón por todo lo que hicieron. No sé si mis abuelos participaron o no participaron, pero dentro de todo igual es responsable. O sea, ella lo reconoce, pero integra una sociedad que no lo reconoce. ¿Me entendés a lo que voy? Sí. Entonces establecimos, digamos que yo qué sé, nos visitamos 2 o 3 veces más. Y cuando fue la guerra del 2020, silencio total, y dije, ¿de qué vale que te pidan perdón si después viene esta guerra y masacran como masacran y nadie levanta la voz? Porque yo no sé si en la sociedad turca alguien levantó la voz de lo que estaba pasando en la guerra del 2020, ¿me entendés? O sea, los azeríes estaban todos a favor, o sea, muy pocos azeríes estaban en contra de lo que estaba haciendo su gobierno, pero no sé si la sociedad turca estaba de acuerdo con la alianza Erdogan-Aliyev y la masacre que estaban haciendo y con el robo de territorio que estaban haciendo. ¿Y cómo te sentiste sobre la guerra en 2020? Horrible. Sí. Sentí que eran... Claro, yo ya... son chiquilines de la edad de mi hija. Entonces me puse en lugar de esas madres, me sentí muy mal. Traté desde lo que podíamos nosotros colaborar. Yo estaba ayudando en un grupo de voluntarios en ese momento y mandamos dinero para cigarrillos, aunque sean los soldados, ¿viste? Para lo que fuera, porque imagínate, el armenio no es un ejército invasor, ¿viste? Entonces estoy podrida de que sigan robando y robando territorio, y toda esa gente que perdió todo. No, me sentí bastante mal, traté de apoyar lo que pude desde mi lugar, ¿viste? Colecta para acá, colecta para allá, porque ¿qué podemos hacer? Mandábamos plata para ellos, pero en realidad la sangre la ponían ellos, no nosotros. Y yo me angustiaba mucho por esos soldaditos chiquilines, ¿viste? Que se morían, y por esas madres que perdían a sus hijos, yo qué sé. Horrible fue. Y ella no me dijo nada durante la guerra. Entonces, ¿viste? Cuando decís, en el fondo, te rasco. Sos turca igual, ¿viste? Sí, bueno. Y quiero hablar un poco sobre la comunidad armenia en Montevideo. ¿Sobre la actividad? La comunidad sí. Armenia en Montevideo hoy en día. Sí. ¿Y crees que la comunidad armenia en Montevideo está muy unida hoy en día? No está unida. No está unida. Somos 3 gatos locos, cada vez somos menos. No está unida. Hay algunas actividades que se hacen en conjunto, pero viste,
no sé si pasa solo acá o si pasa en todos lados, estamos fallando, porque, viste, todo el mundo tira para un lado. Pero sí, me parece, volvamos a tu pregunta es si el futuro de la colectividad o algo de eso, ¿no? O cómo- Pues, ¿cuáles son las divisiones entre las divisiones. No, Sí. yo creo que las divisiones más que nada es por personalismos y temas políticos no resueltos, de problemas políticos de hace más de 100 años que hoy en día, ante la realidad que vivimos, la tienen que, ya está, viste, solucionar de alguna manera. Tienen, por un lado, viste, que volver a que la iglesia sea de toda la comunidad, porque la iglesia era de toda la comunidad y hubo unas jugarretas que quedó para un sector de la colectividad. Y por el otro lado, que sea algo representativo, tiene que haber alguna no sé si conjunción o una federación o algo donde todos se sientan representados con voz y voto, pero que se vote eso, ¿no? O sea, yo no me siento representada por nadie que hable en nombre de la colectividad de Armenia del Uruguay, porque yo no elegí a nadie. No tengo ningún interés en dirigir nada a nivel comunitario, no tengo ningún interés porque en algún momento lo hice y ya vi que es infructuoso. O sea, mi trabajo va por otro lado. ¿Me entendés? Yo mi trabajo lo hago bien y por otro lado, y no quiero trabajar a nivel comunitario. Pero me parece que quien quiera trabajar a nivel comunitario tiene que dejar los egos de lado y trabajar en pos del bien común, que nuestro bien común es muchas cosas. Por un lado, o sea, apoyar a Armenia, fortalecer a Armenia, que se reconozca el genocidio, pelear por ese tema. Y bueno, yo qué sé, la veo difícil. La veo difícil porque sigo viendo jóvenes que se empiezan a integrar y siguen integrándose con esa cabeza, digamos que dividida, ¿no? Yo qué sé, si hubiera buena voluntad y que las estructuras que se hicieron entre todos pasen a ser de todos nuevamente, capaz que eso favorecería. Igual yo apoyo a todo el que haya que apoyar, ¿no? O sea, vienen de un lado y venden tal cosa y compro, vienen del otro lado y venden tal otra cosa y compro. Estuve hasta hace poco en un grupo de voluntarios que ayudaba a instituciones en Armenia y participaba. Trabajé muchísimo en ello también. Hoy en día, bueno, ahora colaboro en lo que puedo. ¿Viste? En lo que puedo colaboro, no pretendo ningún cargo de dirección en ningún lugar armenio, quiero que quede súper claro eso, porque no tengo perfil, porque no me interesa y porque desde donde yo estoy hago mucho también por los armenios. Yo ahora, eso que comentábamos en el auto, cada vez que la prensa me ha preguntado algo, digo, soy hija de sobreviviente del genocidio y acá hay una embajada turca y si me están viendo en la tele están viendo que acá hay una vieja gorda que está hablando del genocidio armenio todavía, ¿viste? Entonces, lo que puedo lo hago de mi manera. No quiero pelearme más con nadie, no quiero tener discusiones con nadie, sean felices. Vendés una rifa te compro, vendés una hermana que te compro, siempre que esté vinculado para Armenia, ¿no? Si es para cosas personales o de acá, no, capaz que no, porque tampoco tengo un bolsillo súper abultado. Hace poco vinieron 2 personas de Artsaj. Fue una situación rarísima, buscando un campo para plantar. Nosotros tenemos con mi hermano una chacra chiquita, lo llevamos, le mostramos, y tal. Las cosas que pedían eran imposibles para la zona, para el lugar, pero íbamos a dar el campo, o sea, lo que tenemos vacío el campo para que hicieran lo que quisieran, pero viste, a veces los armenios no nos ayornamos a la realidad, ¿no? O sea, ese es un defecto que tenemos los armenios. No somos todos buenitos y santitos, tenemos muchos defectos también, ¿no? Y yo creo que también un poco de la división puede estar dada también por el terreno, el territorio en el que nos movíamos, ¿no? Porque las montañas hacen que muchas veces te quedes como medio aislado. Y por más que el del otro pueblo, fíjate que yo te decía ese pueblo en Lorí, ¿no? Que estaba la garganta en el medio. Capaz que los del otro pueblo también son armenios, pero capaz que no podían comunicarse. Yo qué sé esa garganta cuántos kilómetros de largo tenía,
como para que los de este pueblo vayan a hablar con los de aquel pueblo si no había un puente que los acercara, ¿no? Entonces, claro, como que somos medios individualistas por un tema de que la geografía también nos hizo un poco así. Pero bueno, hay que entender que ahora el bien común es Armenia, el bien común es el reconocimiento del genocidio, el bien común. Yo soy ciudadana de Armenia Occidental. Armenia Occidental surgió hace un tiempo, es un tema legal que reivindica los límites del Tratado de Sèvres, los límites que hizo el presidente Wilson, porque en realidad cuando te lo explican, abogados te dicen que claro, que eso fue un tratado y que eso supuestamente se derogó con un siguiente tratado, pero que no lo podía derogar porque los firmantes de los tratados eran diferentes, entonces que con el derecho internacional debería seguir vigente el tratado. Yo qué sé, yo todo lo que sea por Armenia apoyo, por todo. Volví muy angustiada de Armenia, me quería ir a vivir a Armenia a toda costa cuando fui en el viaje. Los últimos días mi hija y yo lo que hacíamos era llorar. Pero no es fácil, porque bueno, ya tengo mi vida hecha acá, tengo familia, estoy anclada acá, no sé qué voy a hacer. Tengo mucho trabajo acá, tengo varios años más de trabajo, no sé qué voy a hacer realmente. O sea, ojalá pudiera tener mucho dinero y poder estar 6 meses allá, 6 meses acá, 6 meses allá, 6 meses acá. Pero bueno, no, ni tengo mucho dinero ni sé si voy a poder hacer eso, porque tampoco soy tan joven como para viajar en forma indefinida. Voy, vengo. El viaje es largo, ¿viste? Es muy largo, el viaje cansador, muchos cambios de aviones. Sí. Eso si quieres, pero ¿quieres hablar un poco sobre tu trabajo? ¿De mi trabajo? Sí. Sí, claro, te hablo. Yo soy médica parasitóloga. El posgrado de parasitología y micología es un posgrado que existe en la facultad, que mucha gente no lo considera. Me trabajo en referencia a los parásitos y a los hongos que nos afectan y que nos dan enfermedades. Y desde chiquita, 18, 19, 20, 21, a los 21, 22 años, o sea, una vez, porque hice las cuentas, porque en cuarto año de facultad de medicina, en esa época teníamos la materia parasitología, y en Uruguay tú podés ingresar a las cátedras docentes en forma honoraria, después podés dar concursos una vez que apruebes la materia, aunque seas estudiante. Entonces yo salvé el examen de parasitología y ya me metí a trabajar en forma honoraria ahí porque me encantaba y porque bueno, yo te conté lo de la mosca que picó a mi tía y la mató, y eso me quedó como que muy, lo repetí tanto en la tele últimamente, pero me quedó como muy marcado eso de que una mosca picara a una niña y la matara, ¿no? O sea, horrible. Entonces, claro, la parasitología trata sobre las enfermedades que transmiten los vectores, sobre los vectores. La mosca, esa mosca que la picó y le transmitió un agente patógeno es un vector. Entonces, encontré ahí lo que yo quería hacer y empecé trabajando con un doctor, el doctor Salvatella, que trabajaba en enfermedades transmitidas por vectores. Acá hay una enfermedad se llama enfermedad de Chagas, que la transmite un insecto, que es la vinchuca. Y entonces trabajé mucho tiempo con vinchucas, hacía mucho trabajo de campo, iba mucho al campo a trabajar en eso. En algunos casos llevé a mi hija y alguna fotito de Naré conmigo en los ranchos del norte del país. Y eso, empecé a trabajar con vinchucas. Yo siempre dije, mi trabajo es ese. Igual el trabajo docente de la Universidad de la República es muy poco remunerado. Tenía que complementarlo con trabajos en mutualistas como médica parasitóloga. Si hubiera sido por mí, hubiera elegido quedarme solo con eso, pero bueno, había que completarlo. Y también estuve trabajando un tiempo en el Ministerio de Salud Pública. Dirigía el programa de Chagas y hasta que se disolvió el programa de Chagas. Porque se llegó a un éxito y se disolvió. En el Ministerio de Salud Pública trabajé, pongámosle que unos 15 años aproximadamente. Y después en facultad seguí trabajando, seguí dando concursos y ascendiendo de cargos.
Después soy la responsable de todo lo que está relacionado al hallazgo de la leishmaniasis en Uruguay. La leishmaniasis es una enfermedad que produce un protozoario que se llama... tiene varias formas de presentación clínica. La visceral, que es la que hay en Uruguay, no existía cuando yo estudiaba. Y trabajando en el Ministerio de Salud Pública, viste, uno mira los informes epidemiológicos de los otros países y veía que la leishmaniasis visceral se venía acercando geográficamente al Uruguay. Quedó cortado, pero es una enfermedad que produce un protozoario que se llama Leishmania infantum y que transmite unos dípteros, unas especies de mosquitas muy chiquititas que le decimos flebótomos. Bueno, entonces en el año 2010 ese flebótomo no existía en Uruguay, salí a buscar el flebótomo, lo encontré. Eso lo hice en colaboración con el director del programa de Leishmaniasis de Argentina, el doctor Salomón. Entonces Salomón es un dulce, viste, cada vez que el 24 de abril, lo que fuera, siempre me manda cosas por el genocidio. O sea, yo trato siempre o sea, todo el mundo sabe que soy armenia y muestro mi esencia armenia, ¿no? O sea, cuando voy a los congresos, en los pósters pongo la flor del genocidio, todos los pósters. Ahora voy a unos congresos que se hacían cada 3 años de flebótomos, donde van muchos turcos y les encajo la flor del genocidio en el póster y ellos pasan y lo ven y se dan cuenta y no me llega, a mí no me importa nada y acá estoy yo. No habían armenios en general en esos congresos, en los que he ido soy la única armenia que hay. Y bueno, encontré el flebótomo y después seguimos buscando y seguimos investigando, encontramos los primeros perros infectados, después hice el primer diagnóstico humano, así que me puedo sentir orgullosa de que soy la primera persona en Uruguay que encontró una enfermedad. O sea, no descubrí la enfermedad, esa enfermedad ya existía. Lo que hice fue describirla en Uruguay, porque ingresó recientemente en Uruguay. Entonces describí el que la transmite, describí la presencia de los reservorios que son los perros y los primeros casos humanos. Es un trabajo que fue muy grande, un trabajo que llevó algunas discusiones en el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, en una reunión, yo siempre soy bastante polémica, ¿no? El que era director de la comisión de zoonosis, que yo trabajaba ahí, me gritó: vos sos una terrorista. Y yo, ¿qué? Le digo yo, le traes problemas al país. Vos sos tarado, le dije, pues le dije así, me estoy adelantando a los problemas, le dije yo, porque va a ser peor que lo primero que aparezca sea una persona muerta y que no supiéramos ni que tenemos la circulación del parásito, ni que tenemos perros infectados, ni que tenemos el insecto vector. Viste que hay gente que se maneja porque todo tiene que estar perfecto. Y claro, y yo estaba mostrando que había algo que estaba entrando y que iba a producir un problema. Estaba presa, pero esa postura no me importa, y eso es una de mis características también. No le temo a veces a los hombres gritones. Me enfrento mucho a los hombres gritones. Me pasó en el Aigretron con uno que me gritó, un dirigente que me gritó una vez y yo me paré, a mí vos no me gritás, porque el único hombre que me gritó fue mi papá y yo ya lo enterré. A mí no me gritás. Y a también, que es un gritón, golpeador de mujeres, es goto también, muy famoso porque dirige un hospital en el norte del país. Le dije, vos sos un tarado. Le dije, ¿cómo vas a decir eso? Me estoy adelantando a los problemas. Y bueno, está. Y seguí trabajando con bastantes lanzas en contra, digamos, ¿no? Pero como yo sabía que estaba haciendo las cosas bien, seguí haciéndolo en forma honesta. Y bueno, está. Y ahora estoy trabajando junto, o sea, yo me fui cuando llegué a profesora a grado 5, que es como, no sé cómo le dicen en Estados Unidos, como el director de cátedra, soy la directora de la cátedra. Sí, sí. Y ahí cuando llegué a ese cargo, renuncié al Ministerio de Salud Pública y me quedé solo con ese cargo docente, que me dieron más horas en facultad. Y tengo 2 mutualistas chiquitas que voy una vez por semana a esas a trabajar, que complemento un poco un sueldo medianamente potable. No tiro manteca al techo, pero vivo de mi trabajo y vivo relativamente bien. No tengo grandes lujos, tengo un auto chico, no me voy de viaje todos los años ni nada de eso, pero estoy bien. Y cuando cuando empecé a dirigir la cátedra,
que ya no era más funcionaria del ministerio, me vino una compañía del ministerio para el proyecto este que fue, no sé, que me parece una locura a todo el mundo, que es el de la técnica del insecto estéril, que irradiamos mosquitos machos, adultos, para esterilizarlos y largarlos a la población, los criamos los mosquitos, ¿no? Y después los largamos a la población y lo que va a pasar es que esos mosquitos que solamente, para que sea entendible, es como hacerle o sea, no es lo mismo, pero es como hacerle una vasectomía a un hombre. El hombre sigue teniendo toda su vida sexual a pleno. Lo único que hace es que no puede fecundar más a una mujer porque no tiene espermatozoides en su semen. Bueno, entonces con los mosquitos hacemos lo mismo. El mosquito tiene toda su vida sexual a pleno, hace todas sus actividades diarias. Lo único que su esperma, los espermatozoides del mosquito no son fértiles, o sea, están inactivados y no tiene espermatozoides en realidad y no va a poder fecundar a las hembras. Y de esa manera esas hembras que están no están fecundadas, que están montadas por el macho, van a poner huevos, pero sus huevos no van a ser viables. Otro ejemplo que pongo para que se entienda es como tener un gallo en un gallinero. Vos podés tener un gallinero con gallinas sin gallo, las gallinas van a poner huevos sin galladura. Esos huevitos no van a tener pollitos. Si vos pones un gallo, viste que le va a salir lo que la gente dice la galladura. Vos cuando cortás el huevo, viste que tiene como una cosita blanca ahí, que eso indica que hubo un macho que fecundó a esa hembra y ese huevito potencialmente podría haber sido un pollito. Bueno, esto es lo mismo. Entonces las hembras de mosquitos van a seguir poniendo huevos y la idea es disminuir paulatinamente la población de mosquitos porque la gente no entiende de que hay que evitar que se críen los mosquitos en las viviendas para no tener mosquitos que transmitan enfermedades. Y acá tenemos este mosquito de aegypti que transmite enfermedades. Entonces es un trabajo muy lindo y porque ahora estamos con todo lo de la revista Nature, ¿no? Porque estamos en los días de efervescencia, que me da mucha risa toda esta situación. Cuando contactó es una periodista científica. ¿Vos cuánto hace que viniste acá? Acá a Uruguay. Solo 2 semanas. Bueno, si vos me hubieras hecho la entrevista 2 semanas atrás, apenas llegaste, no hubiera pasado nada de esto, porque esto salió en Nature el 11, hace una semana que salió. Ella contactó conmigo hace como 2 meses, no me acuerdo, ¿viste? Yo pensé que era broma, te juro que pensé que era broma, porque aparte no era un mail institucional, era un mail personal. Dije, esta me está tomando el pelo, es una joda. Dije, yo no le respondí. Y me volvió a escribir que era una entrevista para Nature. Y yo, ¿a mí? ¿Pero yo qué hice para que Nature me haga una entrevista a mí, viste? Y claro, ella buscaba mujeres en ciencia que generaran un cambio, o sea, que hicieran actividades científicas, pero que generaran un cambio en la comunidad en la que están inmersas. Y dije, sí, está bien, yo estoy generando un cambio. Porque es cierto que genera un cambio, porque describió una enfermedad nueva para el país, porque a nivel de enfermedad de Chagas empecé a trabajar, y no es que yo lo logré, pero generé un equipo de trabajo que hiciera que a todas las embarazadas del país, porque la enfermedad de Chagas tiene un mecanismo de transmisión que es el embarazo, porque se le hacía la serología, screening a las embarazadas solamente para las del área endémica, y eso era incompleto, había que hacerlo a todas las embarazadas del país. Entonces en 2016 empecé a trabajar a full con ese tema y logré que el Ministerio de Salud Pública del 2018 generara que no lo logré yo sola, pero generé el equipo de trabajo donde hicimos informes al Ministerio, informes al Ministro de Salud Pública, indicándole la necesidad de que se generara, de que esa actividad se hiciera a todas las embarazadas, que coincidió también con un pedido para que las embarazadas no se dejara de testear HIV, hepatitis, etc. Entonces ya eso se incorporó. Entonces yo generé un cambio ahí también. Entonces, sí, lo que crees son mujeres que generan cambios, sí, obvio, sí, estoy generando cambios en la población en la que vivo y que son cambios beneficiosos. Son cambios que redundan en beneficios para la salud, ¿no? Descubrir una enfermedad nueva, no es una enfermedad nueva, descubrir la aparición de una enfermedad existente en otros lugares en el país, porque está ampliando su área de dispersión, todo eso sí. Entonces, y es más que eso.
A veces me pienso, no es que sea una ultra científica que me voy a ganar el Nobel como Pataputian. No, yo no me voy a ganar nunca un premio Nobel, porque no hago alta ciencia como hizo el armenio que ganó hace 2 años arte en Pataputian. No, lo mío es una ciencia aplicada, digamos, aplicada a la vida diaria todos los días, y que bueno, que sí, que redunda en beneficios. Sí, pues tengo solo una pregunta Sí, más para dale. vos. ¿Qué significa la armenidad para vos? Es todo, es todo. Y es independiente de, de, de los clubes armenios. O sea, yo vivo inmersa en la armenidad. A ver si, no sé cómo explicarte, porque yo soy armenia, a ver si, no sé cómo explicarte. Es muy difícil definir algo, yo soy armenia, entonces así soy. Y capaz que esta manera de ser tan enérgica que tengo me permitió hacer muchas cosas. No sé, capaz que mi abuela Marnot era así, mi abuela Yestanol pues se pasó llorando, pero no sé, yo soy armenia, súper orgullosa de mi ser armenio, le digo a todo el mundo que soy armenia, nací en Uruguay, soy armenio uruguaya, no me gusta que me digan uruguayo descendiente de armenios, porque el armenio no es solo haber nacido dentro de las fronteras de Armenia. Yo soy armenia, nací fuera de la frontera de Armenia por un problema ajeno, ¿viste? Que va más allá. Porque a veces pregunté, ¿viste? ¿Y por qué los armenios no se fueron para Armenia? Y bueno, yo qué sé, era soviética, no sé qué pasaba, algunos querrían, algunos no querrían, algunos fueron y se encontró alguna realidad que no era la correcta. Capaz que la Armenia fantasiada por los sobrevivientes era diferente a aquella. Después nosotros de chicos éramos, te lo dije, o sea, no teníamos manteca al techo. Yo quise ir a estudiar a Armenia y no podía por un tema familiar, ¿viste? Yo era la mayor en mi familia. Capaz que si mi madre hubiera estado viva, la cosa hubiera sido diferente y yo hubiera podido ir tranquila allá sin necesidad de ser el pilar o el centro de la familia. Entonces después mi padre se muere, quedamos los 3 solos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Viste? Uno quiere ir, otro no quiere ir. No es tan fácil, ¿viste? No era tan fácil la repatriación para nosotros. Y bueno, yo soy armenia. Voy allá y no soy armenia, soy una extranjera, ¿no? O sea, pero yo soy armenia. Te guste o no te guste, soy armenia, nací en otro lugar. Es eso. No sé si respondí a tu pregunta, No, pero... perfecto. No, gracias por todo. No, a vos Fue un por la gusto. entrevista y perdoná si en algún momento se me No, fueron no. los armeñitos para la cabeza, lo que fuera. No de nada.